ejemplo del tipo de trabajo que ellas hacían era, bueno, y que es importante porque son los conocimientos que ellas manejaban, es la distinción de plantas y sus distintas etapas de desarrollo, que implica mucho conocimiento: dónde están, generarlas, crecerlas, cuidarlas, los lugares donde crecían, identificar especies y distintas variedades, y sabían distintos métodos para neutralizar o eliminar venenos de vegetales o animales. En esa época, tanto hacían ungüentos para curar y recetas para curar como para envenenar, porque también se usaban mucho los venenos, y hay muchas historias de esas utilizaciones mágicas. Pasen la que sigue. Otros conocimientos de ellas, bueno, aquí les puse, es un resumen porque después a la que le interese también hay extenso, les puedo platicar, pero las parteras y nodrizas, bueno, eso lo conocemos porque hasta la fecha sigue habiendo todos los conocimientos sobre fertilidad, concepción, embarazo y parto, impotencia, infertilidad, abortos y anticonceptivos, cuidados de las madres y de los recién nacidos. Las curanderas asistían y curaban, usaban hierbas y rituales, fórmulas mágicas y adivinación, y recetas para elaborar distintos remedios. Eran, digamos, las que se conocían como magia baja, que eran las curanderas, porque en esa época la magia alta la realizaban los magos y los sacerdotes. La que sigue. Bueno, eso es muy importante, hasta ahí es un ejemplo de cómo ha habido habilidades importantes y conocimientos de las mujeres desde siempre. Y por eso les puse como un modelo las llamadas brujas, y son llamadas brujas porque se satanizó el tipo de conocimiento que ellas tenían. En esa época eran mujeres muy reconocidas por sus comunidades, pero conforme fue pasando el tiempo, sus conocimientos se volvieron amenazantes para varias de las instituciones que en esa época empezaban a florecer, que era la institución de la iglesia, la institución política y, digamos, civil. Entonces, ante esos intereses, los conocimientos que ellas manejaban eran amenazantes porque de alguna manera se salían de las reglas y de las convenciones que les interesaban a esos grupos elitistas y poderosos. Y las persiguieron, siempre relacionando este tipo de conocimientos con la malignidad. Se inventó el concepto de diablo y se transformó la idea de que ellas eran capaces de generar estos conocimientos por la idea de que era el diablo el que les daba estas posibilidades y estas habilidades, o sea, les expropiaron sus conocimientos y las aniquilaron, porque la mayoría, que eso es algo muy interesante, en las historias, en los estudios sociológicos y históricos sobre la cacería de las brujas, el 90% eran mujeres, y en esos estudios no se analiza que fueran mujeres, se analiza el hecho, el fenómeno de la cacería de brujas. ¿Por qué? Porque eran chivos expiatorios, porque eran herejes, porque lo que ustedes quieran, pero no se analiza la categoría de género, y ahorita voy a volver a eso. Tengo una duda. En algunos grupos de literatura se ha manejado, por ejemplo, Hildegard en los años 1000 más o menos, que es una teóloga prácticamente que tiene una versión feminista de la creación del mundo, y en esos grupos se maneja un poco la idea de que en la Edad Media era reconocido el conocimiento de las mujeres, era aceptado, era valorado, y que es precisamente cuando viene el Renacimiento en los 1500 que surge este espanto, ¿no? Y ya más en los 1800, bueno, en los 1700 más o menos, cuando empieza la cacería de brujas y la Inquisición y todo esto. ¿Esto es cierto? ¿O sí, es nada más así como un feeling? No, sí. Por eso yo les puse este ejemplo como modelo, las brujas de esa época. Sí. Es verdad, las mujeres antes, durante todas sus épocas, hemos estado dentro del conocimiento cuando hemos podido, han sido reconocidas las mujeres de ciertas élites también, porque no es lo mismo ser Hildegarda que ser la matrona o la curandera o la nodriza de alguien. Por mucho tiempo, y eso ahorita voy a ir también, por mucho tiempo las mujeres tuvieron otros lugares en donde podían cultivarse, sobre todo las que tenían medios económicos. Y había
justamente cuando después de la persecución de las brujas que se inician las primeras universidades, el espacio educativo y de creatividad se colocó, en vez de estar en las casas como era antes y en los talleres, se fue a las universidades, y como se les prohibió a las mujeres entrar a las universidades, tuvieron la opción de los monasterios y los conventos, y entonces también ese es un sitio como el de ella, ¿no?, donde las mujeres también se formaron. Ahí sí hubo espacios importantes en donde las mujeres pudieron educarse, todos los conventos. Y hubo también en el Renacimiento, también ya más para acá, todo lo que les llaman los salones de té, y todos estos salones que también las mujeres de clases acomodadas, o bueno, con recursos, hacían estos salones donde reunían a la aristocracia educada y ilustrada a leer, a discutir, pero eran grupos, digamos, cerrados, selectos, y no eran para la gente del pueblo. Bueno, justamente el de Garda y Sor Juana, concretamente las dos en monasterios, son gente del pueblo, son gente, o sea, el de Garda es la 10ª, y como tenían que dar diezmo, pusieron a la chiquita. Y ya. Pero tenían casi siempre un mecenas, un padrino o un alguien que los ayudaba. Es como también Cristín de Pisa, mucho antes, también que de Garda, es otro ejemplo de mujeres que desde entonces pudieron escribir, porque la mayoría no sabían escribir. Entonces, aunque hubo mucho conocimiento de las mujeres, no todas tenían la posibilidad de escribir y transmitir sus conocimientos a otras generaciones. ¿Qué es lo que pasó también con las brujas de la Edad Media? La mayoría no escribían. Entonces, se perdió mucho de ese conocimiento, porque era un conocimiento que realmente se transmitía de generación en generación, de abuelas a madres a hijas. Lo que yo sí quiero que quede claro es que siempre ha habido espacios en donde las mujeres han podido desarrollar estas habilidades. Siempre ha habido esta posibilidad de que las mujeres se acerquen al conocimiento, pero las instituciones que se han ido formando las han excluido. Y otra pregunta. Sé que alguno de los tres griegos, no sé, creo que es Aristóteles, está dialogando sobre el conocimiento, y hay una mujer que es la que le está dando, prácticamente pariendo, ese conocimiento, no sé, Hipatia. Debe ser. Y en teoría ella, o sea, si uno lee con cuidado el diálogo, él está absorbiendo o permitiéndose educarse en el sentido más fiel de la palabra, sacando su conocimiento a raíz de las preguntas y del diálogo con esta mujer. En los diálogos de Platón, que es el que yo conozco muy bien, en el banquete, se lo recomiendo muchísimo. Sócrates habla con Diótima. Y a Diótima le preguntan sobre el amor. La pregunta es el amor. Es qué opinan de la belleza, el amor, la verdad, y ella habla de una manera preciosa sobre el amor y el conocimiento. Se los recomiendo muchísimo, muchísimo. El banquete de Platón. Y ahí está.